Ya mis niños, buenos días de nuevo. Bienvenidos a su clase de diferenciado. Como les contaba reciencito, esta es la segunda clase ya y nos vamos a enfocar en lo que son las medidas de tendencia central. La semana pasada ya hablamos un poquito sobre ciertos conceptos como los tipos de gráficos, tipos de frecuencia, etcétera. Y hoy lo que vamos a hacer es aplicar conceptos pero ocupando medidas de tendencia central, ¿ya? Toda la información que está aquí ya ustedes ya la tienen previamente en su apunte, ¿ya? Así que les sugiero que presten atención a los ejercicios porque nuevamente los hice paso a paso, ¿ok? Comencemos. Para hoy día quiero que como objetivo nosotros recordemos cuáles son las medidas de tendencia central y en este caso en específico para los datos agrupados, ¿ya? La parte de los datos no agrupados o discretos, por así decirlo, no tabulados, no por intervalos, ya la habíamos visto antes. En cambio, esta parte es un poquito más compleja porque hay que ir anotando ciertos detalles, ¿ya? Y obviamente poder obtener estas medidas de tendencia central en algunos problemas de enunciado que yo traje planteado. ¿Ok? Entonces hoy día vamos a recordar cuáles son las medidas de tendencia central para datos agrupados en intervalos y vamos a determinar estas medidas de tendencia central en un par de ejercicios. Y decimos, las medidas de tendencia central, si bien son indicadores que a mí me dicen en torno a qué valores los datos de la representación de la muestra tienden a agruparse. Los más comunes son la media aritmética o promedio, que es como nosotros le llamamos normalmente, la mediana y la moda. Cada una de estas medidas de tendencia central cumple un rol en específico, ¿ya? Lo vamos a ver a continuación. La media aritmética o promedio, ¿ya? Es ese valor representativo de la muestra, ¿ya? Voy a llevar el ejemplo a la realidad de ustedes. Cuando nosotros sacamos nuestro promedio de notas o nuestra media de notas, lo que hacemos es sumar mis notas, ¿verdad? No sé, tengo 5 notas, sumo la nota 1, nota 2, nota 3, nota 4, nota 5 y lo divido en 5. Esa nota que a mí me entrega me dice un valor representativo de mis notas. No quiere decir, y esto quiero que quede súper claro porque aquí no está escrito, eso no quiere decir que yo haya obtenido solo esas notas. Puede ser incluso que mi promedio ni siquiera sea una calificación que yo haya obtenido durante todo el tiempo, pero es el dato que me representa, es un indicador para decir, mira, de este conjunto nosotros vemos que tiende a hacer este elemento, y con esa representación, con esa noción, podemos empezar a elaborar cierta información. En el caso de una variable agrupada por intervalos, se obtiene multiplicando cada marca de clase por su respectiva frecuencia absoluta y luego dividiéndolo sobre el total de datos. Lo vamos a explicar con un ejemplo, ¿ya? La mediana es una manera de ordenar los datos. Recuerden que yo a ustedes les decía que teníamos que siempre, sí o sí, anotar los datos ordenadamente. Como ya están en un intervalo, ya están ordenados de menor a mayor, es más fácil visualizar la mediana. ¿Qué columna me va a interesar tener siempre? La frecuencia absoluta acumulada. Esa es la columna importante que vamos a observar, ¿ya? La fórmula yo la voy a volver a explicar, así que no se preocupen, pero la estoy exponiendo brevemente para poder avanzar a los ejercicios. Tengo un límite inferior que contiene el intervalo, la mitad de la observación o el dato central, ese dato central, frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior, frecuencia del intervalo que contiene la mediana, amplitud del intervalo. Moda. La moda es siempre el dato que más se repite. Me permite a mí decir más o menos en este grupo está primando esto. De hecho, siempre se los he dicho, la frase estás a la moda quiere decir que estás usando una cierta tenida o tu estilo representa algo que está en boga, que está siendo utilizado por mucha gente.
En el caso de los datos agrupados, yo no sé cuál es la moda porque no tengo todos los datos, solamente tengo un intervalo, un tramo en el que fueron agrupados. Por lo tanto, debo determinarlo de una manera numérica. Y la manera numérica es con la fórmula que está aquí a continuación. ¿Ya? Se los voy a explicar paso a paso, así que no se preocupen. ¿Ya? Al calcular la moda, este dato corresponde a una aproximación. Ya tanto la mediana como la moda son datos estimados. ¿Hay un margen de error? Por supuesto. Si nosotros conociéramos todos los datos sueltos, antes de agrupar, podríamos ordenarlo y obtener el valor de la moda real, el verdadero valor. Pero como no disponemos de esa información, ni la mediana, ni la moda, ni los datos observados para sacar el promedio, me pueden decir el verdadero, el 100% real valor. Siempre serán una aproximación, ¿ya? Pero es un valor aceptado, un error mínimo, ¿ya? Practiquemos. Tengo esta información. Ya podemos inventarle el encabezado que queramos, ¿ok? Son las edades de un grupo de personas, I don't know, ¿cierto? Y me piden para este dato, para esta tabla, obtenga las medidas de tendencia central. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a partir en orden. Vamos a obtener la media aritmética o promedio. Si ustedes se fijan en la tabla yo solamente tengo el intervalo y la frecuencia. No tengo nada más. Por lo tanto, debo recordar lo que me dice la fórmula. La fórmula plantea que yo debo obtener la marca de clase, que es la que está aquí. Perdón, la marca de clase es la que divide el intervalo en la mitad. Entonces, entre el intervalo 40-45, la mitad es 42,5. Y usted me dice, profe, pero ¿cómo lo hago si es que yo no sé cuál es el intervalo? ¿Qué tendríamos que hacer? Sumar 40 más 45 y dividirlo en 2. De esa manera yo tengo el valor intermedio de mi tramo. ¿Se entiende la idea hasta ahí? Que me respondan por audio, no puedo ver chat. Sí, profe. Sí, perfecto. Sí, se entiende. Entonces, yo hice esta suma, 40 más 45 en 2, 42,5. 46 más 51 en 2, 48,5. ¿Cierto? Y aquí está mi frecuencia absoluta. ¿Qué es lo que hice yo en esta columna de acá? Porque esta columna normalmente uno no lo hace, ¿ya? Normalmente multiplica y tiene los resultados al final. ¿Qué es lo que hice yo para facilitar mis cálculos? Perdón, me anexé esta columna que dice marca de clase por frecuencia absoluta. Entonces yo voy a decir 42,5 por 12, 512. 48,5 por 15, 727,5. 54,5 por 4, 218. Estos valores sumados es lo que ahora voy a ocupar para sacar promedio. Recuerden que en el numerador iba la marca de clase por su frecuencia en suma. Entonces yo hice marca de clase por suma, tramo 1. Marca de clase por suma, tramo 2. Perdón, por frecuencia. Marca de clase por frecuencia, tramo 3. Y luego que hice fue sumarlos. Y esta suma es la que yo dividí por el total de datos. Por lo tanto, obtengo que el promedio aproximado de esta presentación, perdón, es de 46,95. Yo noté todos los decimales. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Y esto está quedando grabado, por tanto ustedes lo van a poder repetir y anotar, porque siempre va a ser importante. En ninguna prueba van a aparecer tantos decimales después de la coma. Siempre se les va a pedir que redondeemos al segundo decimal después de la coma. No sé si ustedes se acuerdan cómo se hacía. Tengo que mirar el segundo decimal después de la coma, ¿verdad? Y observar la tercera cifra. Ese 1 que está ahí, ¿es mayor o igual a 5? Obviamente no, ¿verdad? Por lo tanto, como no cumple con el requisito, todos estos decimales se van a perder. Van a quedar fuera de observación. Y yo diré que mi promedio es aproximadamente 46,95. Si ustedes se fijan, este 46,95 no sabemos si está aquí, dentro de algún dato, porque no tenemos los datos sueltos. Pero me dice que en esta tabla, lo que
tendió a ocurrir como mayoritariamente es que el promedio que se haya estado observando es de 46,95. ¿Se entiende cómo redondeé? Esto me interesa. ¿Dudas? ¿Y qué pasaría si el número después del 5 fuera mayor a 5? Hubiese sido, por ejemplo, hubiese sido un 9, yo voy a sumarle 1 acá. Entonces yo habría dicho 46, ¿cierto? 96. Si es que el número que viene después del corte que nosotros hacemos es mayor o igual a 5. O sea, 5, 6, 7, 8 y 9 permiten que yo le sume una unidad al decimal anterior. O sea, en vez de 95, me transformaría en 96. Como en este caso, este 1 no es mayor o igual a 5, no puedo hacer esta aproximación, este aumento, y mi fracción queda cortada, o mi decimal queda cortado en el 46,95. ¿Se entiende la idea más o menos? Sí, profe. Sí, perfecto. Ya voy a borrar los dibujitos para poder cambiar. Entonces, nuevamente lo repito. Obtuve marca de clase sumando los valores del intervalo, los límites, y dividiéndolos por 2, porque quiero la mitad, ¿verdad? Luego me anexé una columna en que yo trabajaba el producto entre la marca de clase por su frecuencia absoluta, para que luego esta suma de esta columna la pudiese dividir por el total de datos. Esta es una forma amable de trabajar en Excel, ¿ya? La plantilla Excel entrega todas estas herramientas, ¿ya? Lo vamos a ver más adelante, vamos a poder practicarlo en Excel para que vean cómo queda. Y es muchísimo más rápido porque vienen las funciones hechas. Ya dentro de la función Excel uno coloca promedio y automáticamente me lo entrega. Y yo le puedo colocar la opción aproximar o truncar, ¿ya? Avancemos. Mediana. Esta es la fórmula de la mediana, ¿ya? Nuevamente yo tengo mi tabla. Si yo me fijo en la presentación anterior, tengo que el total de datos son 31, ¿verdad? ¿Sí o sí? ¿Cierto? Pero la fórmula aquí me dice n medios. Ese n medios significa que yo quiero la mitad exacta de los datos, ¿ya? Como es un valor impar, vamos a hacer lo siguiente. Atención aquí. Para obtener la mediana, yo anexé a la columna anterior, ven que yo tenía marca de clase, tenía frecuencia, anexé la columna de la frecuencia acumulada, porque en ella es donde yo voy a hacer la observación. Siempre la mediana se ve en la frecuencia absoluta acumulada. Esa es la columna de referencia. Luego, que ya tengo esta columna, vamos a ver la posición que necesito ocupar. Fíjense que yo aquí puse n más 1, ¿cierto? Y si yo me voy a la fórmula, decía n medios, ¿verdad? ¿Por qué puse un n más 1? Porque de esta manera me da el valor central exacto. Si yo avanzo en los 31 datos, 15,5 a la derecha, y me devuelvo 15,5 hacia la izquierda, voy a llegar al mismo dato, al dato 16. Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Tomé el n, que era 31, le sumé 1 dividido en 2 para que se pudiera ver como un valor cerrado, solamente para determinar la posición. Entonces, este 16 no es la mediana. Este 16 me está diciendo, la mediana que tú quieres está ubicada en el puesto 16 de los datos ordenados. ¿Se entiende la idea hasta aquí? Sí, profe. Sí, avanzo. Entonces, este 16 es la posición buscada. Yo voy a mirar en la frecuencia absoluta acumulada y voy a preguntar, ¿en cuál celda se encuentra el número mayor o igual a 16, pero que sea el inmediatamente cercano? Tengo un 12, un 27 y un 31, ¿cierto? Los mayores que 16 son el 27 y el 31, ¿verdad? Pero entre ellos dos,
¿Cuál es el inmediatamente mayor a 16? ¿El 27 o el 31? 27. El 27. Entonces, nosotros, se me perdió el mouse, nosotros vamos a mirar esta columna, en la columna del 27. Por lo tanto, en esta celda, en esta fila, yo voy a trabajar. Y vamos a aplicar la definición. Límite inferior del intervalo que contiene a la mediana. Entonces tengo 46 o 51, el límite inferior es el 46, ¿verdad? Atención aquí, n medios. ¿Qué hice yo? Tomé el 31 y lo dividí en 2. Y digo, 31 medios me da 15,5. Esto que está acá arriba significaba la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior. Entonces, tomo el 27, ¿cierto? Lo vamos a hacer con una flechita. El límite inferior lo saqué de ahí, ¿verdad? El 15 medios es la mitad de los datos. Lo voy a hacer así. 31 medios, perdón, estaría ahí. Miro el intervalo que estoy trabajando. Tengo el 27. La frecuencia absoluta del intervalo anterior está ahí. Entonces lo llamo. Ahí está C12. ¿Se entiende de dónde voy sacando los datos? Sí, Chicos, profe. ¿sí? Voy en el denominador. Frecuencia del intervalo que contiene a la mediana. Ahí está el 15, que va ahí. Y la amplitud es de cuánto en cuánto avanza el intervalo. Entre 40 y 45 hay 5 puestos. Entre 46 y 51 hay 5 puestos. Entre 52 y 57 hay 5 puestos. Por tanto, ahí está la amplitud. Hasta aquí voy bien, ¿cierto? ¿Se va entendiendo de dónde voy sacando los datos? Esto está quedando grabado, así que lo pueden volver a revisar. ¿Dudas acá? Sí, sí se entiende. Y avanzo. Y si yo aplico todos estos números en la calculadora, me da 47,166666666 periódicos, ¿verdad? Lo podemos tomar aquí o si ustedes prefieren podemos jugar al tema de aproximar y truncar, ¿ya? Si es que se lo piden. En este caso yo no se los pedí, les dije, lo corté yo misma, ¿cierto? Para facilitar la representación de lo que estaba haciendo. ¿Dudas acá? ¿Ya? Me interesa que me pregunten en caso de que la fórmula no me quede clara cómo la estoy mirando, ¿ya? Recuerden, límite inferior que contiene a la mediana, 46. La mitad de los datos, 31 dividido en 2, me da 15,5. Tengo el tramo de la mediana, frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior, miro hacia arriba. En el denominador, frecuencia absoluta del intervalo que está contenido, llamo al 15, amplitud de cuánto en cuánto va avanzando, ¿ok? Entonces, es súper importante que para cuando ustedes estén sacando la mediana, el primer paso, lo primero que yo tengo que hacer es tener mi columna de la frecuencia absoluta acumulada, porque de lo contrario, ¿cómo voy a ordenarme? ¿Cómo sé dónde estaría contenido temporalmente la mediana? ¿Ya? Hago la columna, la veo, analizo la mitad de los datos, 15,5, 16, y pregunto de las cifras que están en esta columna, ¿cuál es la inmediatamente mayor? De todas las mayores que hubieran, la primera, que es la más grande, es ahí donde está la mediana. Ahí estaría el dato que estoy buscando. Yo no sé si el dato que ocupa la posición 16 es efectivamente este número. No lo voy a saber nunca porque no tengo los datos. No sé cuáles son esos 12 números que están entre este dato. Lo desconozco. Pero lo único que sé es que como tengo una aproximación, lo más real posible es lo que tengo acá. ¿Se entiende más o menos, chiquillos? Sí. ¿Sí? Que estamos en una aproximación, lo más real posible. ¿Ok? Avancemos. Moda. Esta es la fórmula de la moda.
La moda es el dato que más se repite. Entonces yo miro mi columna, miro mi frecuencia absoluta y pregunto, ¿en qué tramo estaría ubicada la moda? Entre los 46 y 51. Correcto, ¿cierto? Miro la mayor frecuencia absoluta. Entonces aquí, determinar los elementos que nos dice la expresión, ¿cierto? Yo tengo la columna extendida, todo el tema. Y mire, tengo, ¿qué significa este D1 que está en el numerador? Dice, es la distancia entre la frecuencia del intervalo que contiene la moda y su frecuencia absoluta anterior. D2 significa distancia entre la frecuencia del intervalo que contiene la moda y la frecuencia posterior. Entonces, nuevamente aquí me está hablando de que esta columna, si yo quiero, podría no haber tenido estas de acá, ¿ya? No habría sido problema, pero yo las completé, entonces por eso las volví a ocupar. Siempre debo fijarme en la frecuencia absoluta. Ella es la que manda para obtener la moda, ¿ok? Vamos viendo. Como ya me dijeron por audio, ¿cierto? En este intervalo está la mayor frecuencia, por lo tanto aquí estaría la moda, ¿verdad? Y vamos a mirar. El 15 es la frecuencia de la moda. Entonces vamos a decir distancia 1 entre la frecuencia de la moda, 15, y la anterior. Entonces yo dije 15 menos 12, 3. Luego miro para sacar la distancia 2. 15 menos la siguiente. 15 menos 4, 11. Y de esta manera obtuve las diferencias que aparecen aquí escritas en esta fórmula. ¿Hasta aquí se entiende cómo lo hice? People, people. Profe, ¿lo puede explicar de nuevo? De nuevo. Como la fórmula me habla de unas diferencias, yo tengo que obtenerlas. Las diferencias siempre van a ser una resta, ¿verdad? Entonces, nosotros decimos, diferencia 1, numerador, la resta entre la frecuencia del intervalo y la anterior. No importa dónde yo esté ubicado, pero con la anterior. Entonces dije, 15 menos 12 vale 3. Guardé una primera diferencia. Luego miro el denominador. Tengo un D2. Y el D2 es la diferencia entre la frecuencia del intervalo, este 15, menos la siguiente, que sería el 4, lo que me dio 11. Por lo tanto, ya tengo las diferencias. Ahora las voy a poder aplicar en la fórmula. Si yo no he pasado por este paso de determinar las diferencias, no voy a poder tener la fórmula de la moda completa. ¿Ya? Porque hay otras fórmulas que también son precisas, pero se plantea que esta es la más cercana. ¿Ya? Por eso que yo la consideré para el efecto de estos cálculos de hoy día. ¿Ya? ¿Se entiende más o menos la idea? Hasta el momento solo he determinado las diferencias. ¿Y cómo lo pude hacer? Mirando en el intervalo cuál era la que tenía mayor frecuencia. Y coincidió ser acá, porque aquí está el mayor de los datos. ¿Sí o sí? Sí, ahora sí, gracias. Sí, ningún problema. Avancemos. Vamos a aplicar definiciones. ¿Cierto? Tengo límite inferior del intervalo que contiene a la moda. Ah, ¿y cómo sé que está entre el 46 y el 51? Porque es el que más frecuencia tiene. Entre 12, 15 y 4, este es el mayor. Entonces, aquí estaría ubicada la moda. Es el intervalo que tiene más opciones. ¿Ya? Límite inferior, aquí está el 46, lo llamo. Numerador, diferencia 1, coloco al 3. ¿Verdad? Denominador, diferencia 1 más diferencia 2. Llamo a ellos dos y lo coloco en el denominador. Por la amplitud que tiene cada uno, que serían de 5 en 5. ¿Cierto? Una vez que yo coloco todo esto en la calculadora, yo lo hice de esta manera, para que ustedes me escuchen. Puse 3 por 5 igual, dividido en 14, porque hice la suma automática, ¿verdad? Dividido en 14, igual
más 46. Y eso me dio 47, todos estos números que están aquí. ¿Ya? Si ustedes se fijan, yo tampoco lo corté, tampoco lo trunqué, podríamos preguntarlo, pero no lo hice para que pudiésemos mirar. Pero la pregunta que yo quiero que ustedes me respondan, ¿cómo yo puedo saber que no me equivoqué? Porque estoy en prueba, ¿verdad? Voy a estar en la PDT en un par de meses más. ¿Cómo puedo saber si las respuestas que me di a mis 3 ejercicios son correctas? ¿Ya? Voy a devolverme toda la presentación para mostrarles por qué. Perdón. Ahí. Ya me devuelvo enseguida. Perdón. Aquí. ¿Cómo sé que no me he equivocado? Pienso. Mi promedio me dio 46,96, ¿verdad? O 95. ¿Es un dato que podría estar aquí? Yo digo, sí. ¿Por qué? Porque tengo un intervalo que me habla entre el 46 y el 51. ¿A qué quiero llegar con esto? Si mi promedio me diera 32,9, ¿podría estar bien? No, No, porque ¿cuál es el menor valor que se contempla según nuestra tabla? Según 40, 40, ¿cierto? Y si mi promedio fuera 80,94, ¿por qué estaría malo? porque el mayor es 57. Correcto. Entonces, para poder saber si no me estoy equivocando, tengo que analizar la respuesta y ver si puede estar contemplada. Mi tabla me dice que yo puedo estar entre el 40 y el 57. Ese es el primer valor y el último valor. Por lo tanto, si mi resultado es un dato entre medio, estaría bien. ¿Dónde me tengo que fijar? En el momento de ir haciendo los cálculos, de no equivocarme de poner un número de más o un número de menos. ¿Qué pasaría en la mediana? La mediana a mí me está diciendo que está en el segundo tramo, ¿verdad? Por lo tanto, me dio 47,167. Y yo me pregunto si está correcto, ¿cómo lo voy a analizar? Ese número tiene que estar entre el 46 y el 51. Si está entre medio de ellos dos, es porque estoy bien. Si mi mediana me hubiese dado 40,2, yo tengo que decir, oye, pero hay un error, porque estoy diciendo que el tramo donde se encuentra es entre 46 y 51. Por lo tanto, no puede ser ni menor que 46 ni mayor de 51. ¿Se entiende a lo que quiero llegar? Sí, profe. Sí. Esa es la Sí. primera forma de saber si es que no me estoy equivocando. Porque uno siempre puede cometer errores, porque somos personas, claramente. Pero si estoy manipulando bien mi calculadora y los números no me dan, es porque me tengo que fijar. Esa es la primera alerta. Que el número no esté dentro del intervalo que me están diciendo que debe estar contemplado. ¿Ok? Y lo mismo con la moda. Obtuve moda. Moda me dio 47,07. ¿Es un número que está entre 46 y 51? Sí. Por lo tanto, no estaría equivocada, salvo que yo hubiese puesto los números que no corresponden, que me hubiese equivocado en algún decimal, alguna suma mala, etcétera, etcétera. Pero lo más probable es que no me haya equivocado. Esta es la primera forma intuitiva de saber si estoy anotando o no bien las cosas. ¿Se entiende hasta aquí? ¿A lo que quiero llegar? Sí. ¿Qué me interesa? Perfecto. Miren, otra pregunta. Tengo una empresa que analizó esta información. ¿Cuántos años llevan trabajando los empleados en mi empresa? ¿Ya? Y se hizo un estudio, se le preguntó a las personas, oye, ¿cuánto tiempo lleváis aquí trabajando? Ah, no, voy a cumplir los 2 años. Entonces, la persona que me dijo, voy a cumplir los 2 años, cae dentro de la primera categoría, ¿verdad? No, yo estoy estoy 4 años y como 3 meses. Ah, estoy en el segundo tramo. Y se me pide que yo ordene esta tabla, la tabulé, ¿cierto? Estos fueron mis intervalos que se me dieron. Y me dicen, determíname los datos de tendencia central para ver más o menos qué onda.
A mirada simplemente, ¿dónde estaría la moda? Entre 0 y 2 años. Entre 0 y 2 años, ¿cierto? Primer indicador, ¡bam!, saltó al tiro, ¿cierto? Y ahora podemos decir, chuta, pero ¿qué número es? Ah, y eso es lo que vamos a determinar. Cuando a mí me piden, indique el valor de la moda, escuchen lo que estoy diciendo, indiquen el valor de la moda, yo debo aplicar fórmula. Pero si la pregunta fuera, ¿dónde estaría la moda? Yo tendría que decir en el primer intervalo. ¿Se entiende la diferencia entre las preguntas o no? Que no todas las preguntas es calcule, muchas es observe. ¿Ya? Yo completé la tabla de antemano, ¿ok? Son 100 empleados, saqué la marca de clase de cada intervalo, entre 0 y 2 va el 1, entre 3 y 5 va el 4, entre 6 y 8 va el 7, entre 9 y 11 está el 10 y entre 12 y 14 está el 13. Hice la multiplicación de 40 por 1, 25 por 4, 20 por 7, 10 por 10, 5 por 13. Para esta columna que está aquí, poder ocuparla en el promedio. Y finalmente, también me hice la columna de la frecuencia absoluta acumulada. 40 más 25, 65. Más 20, 85. Más 10, 95. Más 5, 100. Por lo tanto, no me faltó ningún dato. Mi tabla está bien construida. Y voy a poder calcular. Calculo promedio. Como les dije, yo hice ya el ejercicio previamente. 40 por 1, 40. Entonces dije 40 más 100 más 140 más 100 más 65 me da 445. Y si yo lo divido por 100, por el total de los datos, recuerden que la media siempre es sobre el total de los datos, me da 4,45. Quiere decir que en el total entre estos empleados, ¿cierto? La mayoría, o podríamos decir, esta empresa tiene un empleado que permanece en promedio 4,45 años trabajando. ¿Quiere decir que todos los empleados trabajan ese tiempo? No. Tenemos algunos que trabajan menos tiempo y tenemos algunos que trabajan más tiempo. Pero este dato me sirve para entender, por ejemplo, ciertas decisiones que se tomen. Pónganse ustedes que se dicen, ya saben que como somos una empresa relativamente nueva, relativamente joven, uno diría, ¿por qué? Porque me está diciendo este dato que la media entre los años que las personas llevan trabajando con nosotros son 4,45, entonces no es tanta la antigüedad. Hagamos algún beneficio, podemos hacer algo, y se van tomando decisiones en términos de estos datos. Pero nuevamente lo enfatizo, que en la media de esta tabla sea 4,45 no quiere decir que es el valor que los representó exactamente a todos, sino que es el valor que me representó a esta tabla, a esta empresa, ¿ya? Es una aproximación aceptada. Quiero sacar mediana. Como el total de datos son 100, yo lo dividí por la mitad, ¿verdad? Y dije 50. Entonces busco, ¿dónde estaría el dato 50? Todos estos que están aquí son los mayores a 50, pero el más cercano es el 65. Por lo tanto, digo, en este intervalo va a estar la mediana. Y empiezo a calcular límite inferior del intervalo que contiene a la mediana, 3, más la mitad de los datos, 50, menos la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior, 40. ¿Ya? Yo la fórmula no la necesité anotar aquí porque ya me la sé de memoria. Y lo vamos a aprender todos. Todos lo van a poder lograr. Límite inferior, ahí está. Total de los datos, ahí está. Frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior, miro para arriba, ahí está. Llame al 40. Denominador, frecuencia absoluta del intervalo que contiene a la mediana. 25. Lo llamo y lo dejo ahí.
Y finalmente amplitud. Voy de 2 en 2. Hago el cálculo y me da 3,8. ¿Cómo sé que no me equivoqué? Observando. El 3,8 es un número que está entre el 3 y el 5. Por lo tanto, es correcto. ¿Se entiende cómo voy hasta aquí? Chicos, Sí. la Sí, fórmula profe. no la volví a colocar acá para que no se viera como tanta cosa, ¿ya? Pero ustedes la tienen que tener anotada, ¿ok? Lo más importante es ir la lógica del problema. ¿Cómo yo puedo intuir que no estoy mal aparte? Porque voy a hacer esta observación. En el primer tramo ya hay 40 datos de los 50 que debo buscar. Entonces, lógicamente, a esta altura que hay 25, voy a haber contado el dato 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, que es el que a mí me interesa. ¿Se entiende o no? Nosotros tenemos que ser sumamente astutos para observar. ¿Ya? Voy a borrar estas líneas para que no perturben la siguiente imagen. Y luego voy a calcular la moda. ¿Ok? La moda, yo decía que tenía que observar el intervalo con mayor frecuencia absoluta, que en este caso es el 40. Y aquí quiero que me presten atención. La diferencia 1 era tomar la frecuencia del intervalo y restarle la anterior. Pero si ella es la primera, ¿quién está antes? Nadie, 0. ¿cierto? Por eso puse el 0. Entonces dije, 40 menos 0, 40. La D2, la segunda diferencia, es a la frecuencia absoluta del intervalo, le resto la que viene. Y digo 40 menos 25, 15. Y aquí ya tengo mis diferencias. Entonces, si mi moda hubiese estado en el último tramo, habría tenido el anterior, ¿verdad? Pero el posterior no, porque era el último. Entonces, que esté al principio o al final no es un problema, porque la lectura yo la debo tener. En el caso de acá, 40 era el primer tramo. ¿Quién tiene antes? A nadie. Y como no tiene a nadie, nosotros podemos decir la nadie va a representarse por el valor 0 para efecto de mis cálculos. ¿Se entiende a lo que quise llegar? Sí, profe. ¿Sí? Y avancé en la fórmula. Límite inferior del intervalo que contiene a la moda, 0. Ahí está. Numerador, diferencia 1, 40. La llamé, acá está. Denominador, suma entre estas diferencias, 40 más 15, por amplitud del intervalo. Entre 0 y 2 avanzó de 2 en 2. ¿Y qué es lo que hago aquí? Calculo. Dije 40 por 2 dividido en 55 más 0. Y eso me dio 1,45, 45, 45, 45, 45, 45. Entonces, si yo quiero cortar aquí, ¿cierto? Me hago la pregunta. ¿Este 4 es mayor o igual a 5? No, entonces lo pierdo. Se desaparece. ¿Ok? ¿Cómo sé que no me equivoqué? Porque miro, estoy entre 0 y 2 y el resultado de la moda que me dio es de 1,45. Por lo tanto, no estaría equivocado. Es un valor posible. ¿Sí o sí? Sí, profe. Estaríamos. Entonces, ¿qué quise trabajar hoy día? Medidas de tendencia central y cómo ubicarlas. Como se fijaron, un dato muy importante es observar y ver dónde tengo que observar. Si observo en la frecuencia acumulada para el caso de la mediana o en la frecuencia absoluta para el caso de la moda. Pero yo debo ser capaz de tener mi tabla. Entonces, en las pruebas, normalmente a mí me entregan intervalo y frecuencia absoluta.
Nadie me dice, oye, recuerda que tú debes encontrar la marca de clase para el promedio. Oye, recuerda que tú debes hacer una columna de la frecuencia acumulada para sacar la mediana. No, no se dice en el encabezado, pero se entiende que yo debo tenerlo para poder hacer los cálculos que estoy trabajando. Por lo tanto, no basta con solo tener la fórmula, basta con saber leerla, basta con saber interpretar que debo tener ciertas columnas y ciertos datos para poder llegar al resultado que me piden. Y una vez que lo obtengo, lo pienso, ¿es factible? ¿Está dentro de los intervalos que me están preguntando? Si la respuesta es sí, me da la confianza de que lo estoy haciendo bien. Si la respuesta es no, está fuera del tramo, entonces, oye, me equivoqué, puse algún número mal, la calculadora no fui en orden. Por eso que es siempre importante ir oyendo. ¿Qué es lo que uno hace primero? La fracción, ¿verdad? Primero es multiplicación, división, después suma o resta, por ley de operaciones. Por lo tanto, ahí voy a tener que irme fijando en esos detalles. ¿Dudas aquí para poder liberarlos? ¿Alguien? ¿Nine? Súper.